Segunda parte de la edad de oro de los Rolling Stones, los LPs en este caso, los que vieron la primera parte, si no lo viste, ya te lo dejo acá arriba, la tarjeta, para que vayas a ver lo que fue el video que publicamos 3-4 días atrás, que tiene que ver con los 25 simples franceses de la edad de oro de los Rolling Stones. Bienvenido a mi canal, se llaman Rolling Stones Records. Mi nombre es César Versailles, desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. Los saludo, suscríbanse al canal, se lo pueden recomendar a algún amigo que les gusten los Rolling Stones y decirles, mirá, suscríbete a este canal. Hay un muchacho con poco cabello que desde el sur de Argentina, ya bien abajo, con los pingüinos, prácticamente viviendo con pingüinos, hace estos videos por pasión, por compartir la pasión por los Rolling Stones, la banda más grande de todos los tiempos, de la historia para nosotros. Estos LPs son 19, salieron en 1973, como dije en el video anterior, para conmemorar los primeros 10 años de carrera discográfica de los Rolling Stones. Lo titularon La Edad de Oro, son franceses, por eso el que no sabe francés no entenderá nada por allí. Tienen portadas inéditas y contraportadas inéditas. ¿Y qué es? Carol es el primer LP de los Rolling Stones, pero estos vienen a ser como unos, ¿ves? Tiene como especie de, voy a mostrar uno solo porque son un montón y el video se va a hacer eterno si no. Muestra un poco la biografía de cada uno, va mostrando fotos, la historia de ellos, Giorgio Gomelsky hablando justamente de Stones en ese momento, y si uno ve el listado de canciones acá, es la del primer LP, justamente, de los Stones. Pero todo salió diferente, la década de Francia lo publicó justamente en Francia, y más adelante todo esto salió en Alemania. Que no se preocupe, mi amigo Jordi, que los discos acá abajo, yo tengo una especie de goma espuma, colchón, frazada, que los apoyo y no se dañan ahí abajo. Le mando un abrazo grande a mi amigo de Barcelona, allí. Not Fade Away, que viene a ser el segundo LP de los Stones, mire la contraportada, y lo mismo que el otro, con una especie de la historia adentro, en fotos, foto de Mick, con ese auto que después chocó Mick, no me acuerdo el nombre del auto, y bueno, y acá dice justamente los títulos, y es el segundo LP de los Rolling Stones. El número 3, este es el Time Is On My Side, miren la foto atrás, y este, sí, también miramos acá adentro, viene a ser arranca con Everybody Needs Somebody to Love, Down Home Girl, You Can Catch Me, etcétera, etcétera. Sigue cronológicamente, obviamente, la discografía de los Rolling Stones, pero con una libertad para elegir ellos las canciones, las tapas, incluso estas fotos así, bien borrosas, buenísimas, como esta de Hyde Park en la contraportada. El volumen 4 es Satisfaction, y este viene a ser justamente el Out of Our Heads de los Stones, es el número 4. El 5 ya dice el nombre, Aftermath, o sea, faltan varios discos en el medio, pero no podían poner todos tampoco, pues son 19 volúmenes nada más. Aftermath, que tiene esta foto de Jagger acá y esta atrás, buenísima. ¿Quién pondría una foto así en la tapa de un disco? Generalmente nadie. Por eso llamó tanto la atención, y también, y como dije en el video anterior, me costó muchísimo conseguir estos 19 volúmenes, tardé bastante, años, 2 o 3 años o más en conseguirlos, porque fue uno por acá, dos por allá, uno allá, aparecieron de repente, entonces 3 seguidos y así. Y era como un álbum de figuritas, si ya tenías X disco, bueno, no había que comprarlo. Había que buscar justo los que te faltaban. Otra foto borrosa para este God Live If You Want It, con esta foto acá y la contraportada acá. La edad de oro de los Rolling Stones, 19 volúmenes. Charlie Watts en la portada del Between the Buttons de esta, la edad de oro, Charlie acá. Y esta que ya vimos en uno de los simples, este fotón, que está en la parte trasera, el volumen 7. El 8, Their Satanic Majesty's Request. A ver, ¿y qué puede tener atrás? Sí,
En esta le pusieron la original en la contraportada, buenísima. El volumen 8 justamente de esta colección. La edad de oro de los Rolling Stones, que como siempre muestro, en este caso el Worldwide 3, acá está, acá muestra lo que son los LPs y va mostrando que, por ejemplo, el Stone Age, cómo salió para esta serie, para esta colección y cómo era la portada histórica. Lo mismo para el Gimme Shelter acá abajo. Y del otro lado, ahí muestra más. Incluso este vinilo se reeditó en su momento en Francia. Por eso es bastante complicado conseguirlos. Porque estamos hablando de 1973. Y en este libro, el mismo del video anterior, el Not Fade Away de Geoffrey Giuliano, pero nuestra música y recuerdos, así como mostré los simples en el video anterior, acá te estoy mostrando los LPs que justamente figuran en el disco. Y dice: los franceses acertaron con estas cubiertas originales y atrayentes. En estas dos páginas podemos admirar una colección de 19 discos editada por la Decca, titulada La Edad de Oro de los Rolling Stones, que es muy poco frecuente. Ahí está todo, en estas dos páginas, en este libro, que también cuando lo vi por primera vez, que fue en este libro, esta colección, dije, la tengo que conseguir. Bueno, cuando me lo propuse pasó bastante tiempo, pero bueno, finalmente se terminó. Si llegaste hasta acá, obviamente es porque te gustan los Rolling Stones y te gusta que mostremos este tipo de material. Mi nombre es César Versailles y el canal, ya sabes, se llama Rolling Stones Records. Podés suscribirte, recomendar del canal a algún amigo. Estamos con el objetivo de llegar a 2.000 suscriptores para tratar de hacer una transmisión en vivo especial cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores. Falta bastante. No llegamos a los 1.500 todavía. Así que si recomendás el canal, le das... se lo sugerís a algún amigo, dejas un like, un comentario, activás las notificaciones, eso va ayudando para que se vaya, el mismo YouTube, el algoritmo vaya recomendando el video, el canal, que está casi 100% dedicado a los Rolling Stones, a algún otro amigo. Me tomo un mate, suavecito, así no hace ruido en el micrófono, y sigo y terminamos con Beggar's Banquet, con Brian justamente en la portada y Mick en la parte de atrás, la edad de oro de los Rolling Stones. El número 10, Let It Bleed, Mick tomando algo. Imposible que se ponga algo así en la portada de un disco, ¿no? Pero en el 73 esto se hizo. Y Let It Bleed sí, sin nada, buenísimo, atrás. Sin ninguna otra inscripción, salvo el título ahí. La portada original, pero en la parte de atrás del Let It Bleed de... la colección La Edad de Oro. Reitero que, y vuelvo a mostrar que todos adentro tienen varias páginas. Los primeros tenían más páginas y después algunos fueron saliendo, mira, dedicado a Brian, acá, y ahí va mostrando, y ahí acá te muestra todas las canciones de lo que es, obviamente, Let It Bleed. Ahí habla de Altamont. Esta colección es increíble, increíble. Get Your Yayas Out, con esta foto como original en el frente y la histórica, la verdadera, con Charlie y el burrito allí atrás. La 10, la 11 fue esa. La 12, Flowers, con esta portada y la contraportada así, de esta La Edad de Oro. Honky Tonk Woman, ¿qué disco será? Honky Tonk Woman, ¿cuál es? Es el True the Past Darkly, porque en la parte de atrás, justamente ahí, sí figura la foto. La 14, Painting Black, que es en realidad el Big Hits. Esta foto que se usó justamente en el Big Hits británico y que se usó en el Have You Seen Your Mother Baby. Esta foto tomada allí en Manhattan y la foto en el mismo lugar. Es en el mismo lugar donde se vistieron de mujeres, se disfrazaron de mujeres para el simple de Have You Seen Your Mother Baby. Es el mismo lugar de Manhattan, que incluso se ve la numeración allí, 124. No se va a alcanzar a ver acá, pero bueno, después lo pueden buscar por internet. Milestones, con esta foto, y la foto de Gimme Shelter, ¿no? Atrás. O del Milestones. No, esta es la foto de Milestones. Atrás. Es el número 15. El 16, Stone Age, que pusieron esta foto original y bien particular
en la tapa y la original con la que salió, pero en la parte trasera, Stone Age. Nos quedan 3, el número 17, Gimme Shelter, así, y la parte de atrás. El 18, Rock and Rolling Stones, con Mick ahí, y especie de collage atrás, con las 4 fotos de los muchachos. Y el último, el 19, es el No Stone Unturned, que tiene esta portada y la histórica atrás. Espero que les haya gustado todo esto. No quiero demorar tampoco mucho en mostrar todo por dentro, pero los últimos ya no tenían tal vez, no eran como un vinilo libro adentro, sino ya estaba el vinilo y nada más. En cambio, todos los primeros volúmenes tenían varias páginas como para que puedan ver. Voy a elegir cualquiera, voy a elegir esta y nos vamos. Nos despedimos, nos reencontramos en el próximo video. Le dejo en la descripción varios otros videos para ver. Le dejo también acá en la tarjeta final el video anterior, el de esta colección, la Edad de Oro de los Rolling Stones, pero la de los simples, para que lo puedan ver. Y después hay muchos otros videos de discografía, libros, VHS, cassettes, un poco de todo que fuimos haciendo. Así que reitero que me ayudes a suscribirte, como dice ahí.